Muy bien. Recuerden, bueno, el límite inferior sería 0, el límite superior acá, no de la integral sería 1. Entonces, para nosotros, lo que nosotros queremos encontrar aquí, el área está dado justamente por la integral, o simplemente podemos expresarlo en términos de suma. Decimos a igual a 0, porque ese es de donde comienza el x o el intervalo, y el b sería 1, ¿cierto? Por lo tanto, el incremento de x, considerando sus intervalos del mismo tamaño, sería 1 menos 0 sobre n, que es justamente 1 sobre n. Luego el CI es 0 más i veces el incremento de x, o delta de x, que eso sería i sobre n. Finalmente, el área de la región me quedaría igual a límite, cuando n va al infinito, ¿cierto? ¿De quién? De la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f, ¿cierto? De ci, que sería f de i sobre n, por 1 sobre n, ¿cierto? Entonces esto me queda el límite cuando n va al infinito, suma i igual a 1 hasta n. ¿Quién es f de i sobre n? Recuerden que f de x es igual a exponencial de x. En este caso me quedaría exponencial de i sobre n, ¿cierto? Por 1 sobre n. El 1 sobre n lo puedo sacar afuera sin problemas. Esto me quedaría así. 1 sobre n. Y lo único que necesitamos calcular es esto de acá. ¿Cuál es la formulita para e elevado a la i sobre n? ¿Cierto? Entonces, para calcular una fórmula para esta sumatoria, vamos a tener que utilizar la propiedad telescópica para sumatorias. ¿Cómo es esa propiedad telescópica? ¿No? Lo acabamos de enunciar al inicio de la clase, ¿cierto? Y la propiedad telescópica, recuerden, propiedad telescópica me decía que si yo tengo la suma desde i igual a 0 hasta n, ¿cierto? De f de i menos f de i menos 1, esto es igual a esto aplicado al último y esto aplicado al primero. O sea, reemplazar i en vez lugar de n me quedaría f de n menos f de, aquí es 1, ¿no? F de 1 menos 1 que me quedaría f de 0, ¿cierto? Pero claro, no vayan a confundir este f con la f de la función. Entonces, para no estar confundiendo, ¿cierto? El f con esa f de la función, vamos a cambiarle por otro, que va a quedar justamente, podemos utilizar g si quieren. G, G y G. Que el G justamente vendría a ser ¿quién? Justamente vendría a ser la ley de formación del, eh, la ley de formación de la sumatoria, o del sumando, o de cada sumanda en todo caso, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto de acá. Ok, si nosotros quisiéramos encontrar esto de acá para este G, este sería nuestro GI, entonces vamos a aplicar esta propiedad telescópica. Vamos a reemplazar GI acá y acá. ¿Qué me quedaría? En todo caso, reemplazando, ya voy a eliminar esto de acá, me quedaría sumatoria de i igual a 1 hasta n. Para nosotros el GI era e elevado a la i sobre n, ¿cierto? Menos g de i menos 1. Entonces reemplazo, en vez de i, voy a colocar i menos 1 y eso me quedaría i menos 1 sobre n igual a g de n, que es esto de acá, menos exponencial de 0, ¿cierto? Porque me quedaría de 0 sobre n. ¿Listo? Si ustedes pueden ver acá, podemos sacar un factor común arriba, que me quedaría i igual a 1 hasta n acá. Puedo sacar el i sobre n, e elevado a la i sobre n. Y adentro aquí me quedaría 1, y aquí me quedaría e exponencial de menos 1 sobre n, igual a e elevado a la i sobre n. Aquí, ok, aquí está mal, ¿no? G de n es reemplazar n, ¿donde? En i. Entonces me quedaría aquí n sobre n, ¿no? N sobre n. Entonces aquí me quedaría simplemente e menos e elevado a la 0, que me queda 1, ¿cierto? Listo.
Esto es una constante, ¿cierto? Porque aquí el índice es y esto no está dependiendo de este factor. Entonces lo puedo sacar afuera. Se me quedaría 1 menos e elevado a la menos 1 sobre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de elevado a la i sobre n igual a e menos 1. Y esto es justamente lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Mira, ya lo tengo básicamente hecho, ¿no? Lo que tengo que pasar es esto al otro lado. Entonces me quedaría sumatoria de exponencial de i sobre n igual a e menos 1 sobre 1 menos exponencial de menos n de menos 1 sobre n. Puedo mejorar ainda todavía este, esta división. ¿Por qué? Aquí puedo el denominador expresar de la siguiente manera. Me queda 1 menos. Bueno, en todo caso, aquí puedo cambiarlo o expresarlo de esta manera, ¿no? E elevado a la 1 sobre n, ¿cierto? Bueno, para no estar haciendo eso, multiplica por e elevado a la 1 sobre n en el numerador y abajo en el denominador. Entonces me quedaría e elevado a la 1 sobre n por e menos 1. Y abajo si multiplico por e elevado a la 1 sobre n, me quedaría así. Menos, aquí sería, me quedaría menos 1. ¿Cierto? Y listo. Listo, ¿no? Ok. Una vez obtenida la fórmula, necesitamos reemplazarlo. ¿Cierto? Al momento de reemplazarlo nos quedaría así. Área de la región igual a, ¿no? Teníamos límite cuando n va al infinito, ¿cierto? Y 1 sobre n por esa sumatoria. 1 sobre n por la sumatoria, esta sumatoria que es igual a esto. Eso me queda e elevado a la 1 sobre n por e menos 1 sobre e elevado a la 1 sobre n menos 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Calcular ese límite. Bueno, a simple vista, si nosotros reemplazamos, esa integral nos sale indeterminada. Perdón, ese límite nos sale indeterminado, ¿no? Porque si nosotros reemplazamos n igual a infinito, aquí me quedaría e elevado a la 0, ¿cierto? Oh, sí, justamente e elevado a la 0 me quedaría 1. 1 menos 1, aquí me quedaría menos 1, ¿no? Me quedaría un número positivo, pero sin embargo acá abajo en el numerador tengo infinito por algo por 0, ¿no? Infinito por 0 abajo, indeterminado. Entonces tengo que eliminar esa indeterminación. Tengo dos pasos. Eh, bueno, quisiera aplicar el Hospital, la regla del Hospital, pero recuerden, para el Hospital debemos tener indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿cierto? O infinito sobre infinito, o e elevado al infinito, perdón, o e elevado a la 1 elevado al infinito o 1 elevado a la 0. Bueno, o 0 elevado al infinito también, ¿no? Pero miren, aquí creo que lo más conveniente es hacer un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? Z igual a 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, si z es igual a 1 sobre n y el n está tendiendo al infinito, ¿a dónde va el z? El z va a 0, ¿cierto? Entonces, el z debe tender a 0, porque si el n va al infinito, esto de acá se va a 0. ¿Listo? Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar de variable. En vez de colocar n, vamos a colocar z. Como n iba al infinito, ahora vamos a colocar z yendo para 0. Convergiendo para 0, ¿verdad? Z convergiendo para 0. Una vez que tengo eso, empiezo a reemplazar 1 sobre n, ¿quién era? Z. Entonces coloco z acá. E elevado a la 1 sobre n es e elevado a la z por e menos 1. La menos 1 puedo sacarlo fuera de la integral si quiero. Y aquí abajo e elevado a la z menos 1. ¿Cierto? El menos 1 lo puedo sacar afuera y se me quedaría así. E menos 1, límite cuando z va a 0, ¿cierto? ¿De quién? De z por e elevado a la z sobre e elevado a la z por 1, menos 1. Si ustedes reemplazan el 0, me quedaría 0 por 1, 0 sobre 0, ¿cierto? 0 sobre 0. Eso es indeterminado, ¿verdad? 0 sobre 0 no se puede.
calcular directamente, entonces tenemos que eliminar la indeterminación. Entonces aquí vamos a utilizar nuestros conocimientos sobre cálculo diferencial o cálculo de límites en todo caso. Entonces aquí vamos a aplicar la famosísima regla de L-Hospital. Acá está. L-Hospital, ¿no? ¿Qué nos decía L-Hospital? Si tú tienes una determinación de este tipo, lo único que tienes que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces esto de acá me dice que es igual a e menos 1, eso lo copio normal. El límite también. Y simplemente arriba derivo el numerador. Si yo derivo, tengo un producto. ¿Cómo derivo en producto? La derivada del primero, que es 1, por el segundo elevado a la z, menos el primero, más el primero por la derivada del segundo, que sigue siendo e elevado a la z. Si derivo abajo, e elevado a la z, me queda el mismo. Y si derivo menos 1, me queda 0 y simplemente estaría acá. Ahora voy y reemplazo nuevamente para ver si continúa con indeterminación. Sin embargo, si yo reemplazo 0, aquí me sale e elevado a la 0, me sale 1, ¿no? 0 por e elevado a la 0 me queda 0, y aquí 1. Entonces todo este integral, todo este límite de acá me sale 1, ¿cierto? Bueno, para que tengan en claro esto, me ha salido e elevado a la 0, más 0 por e elevado a la 0, sobre e elevado a la 0. Este es 1, este es 0, 1. Entonces este es igual a e menos 1. ¿Cierto? Entonces el área de la región, de esta región de acá, me ha salido e menos 1. ¿Cierto? E menos 1. ¿No? Entonces, eh, podemos ver que existen dos puntos claves al momento de encontrar esas sumas de rima, ¿no? El primero es encontrar una fórmula para la sumatoria y el segundo es saber calcular límites, ¿no? Límites cuando n va al infinito o límites infinitos. Si tú dominas esos dos pasos cruciales, no vas a tener ningún problema. El resto es básicamente reemplazar el delta de x y la función para cada extremo derecho de cada partición o de cada subintervalo, ¿cierto? Veamos otro ejemplo que sea más o menos complicado. A ver. Puede ser la 9. Yo creo que considero que esa sí también es un poco complicado. A ver. En la 9 tenemos lo siguiente. Bueno, antes de seguir con el solucionado de los ejercicios, vamos a pasar la lista porque si no, nos cierran el Zoom y ya no podemos registrar nada. A ver. Somos 40. A ver, en la reunión estamos 38. Están faltando 2 personas. Tal vez más porque estoy compartiendo pantalla, entonces también me está contando a mí, ¿no? Entonces habrían 36 personas. Parece que hace rato había más, entonces en todo caso, si es que alguien se ha desconectado y vuelve a entrar, por favor, que levante la mano para poder registrarlo luego, ¿ok? A ver, ok. Voy llamando uno por uno mejor, ¿ok? A ver, solo un segundo porque no estoy consiguiendo ver bien. Ya. Abarca Aranda, José Luis, ¿está? Presente, profesor. Muy bien. El segundo, Acuña Montalbán. Presente, profesor. Muy bien. Apolino Yacta. Presente, profesor. Muy bien.
Benítez, Benítez Perdavé, Eder. Presente, profe. Muy bien. Eh, Camshon, Paulina. Presente, profesor. Muy bien. Camargo Pumacayo, José Manuel. Presente, profesor. Muy bien. Carrasco Curi. Presente, profe. Celadita Gaspar, Fernando David. Muy bien. Presente. Córdoba Palacios, Francisco Jesús. Presente, profesor. Cortés, Cortés Ijar Jeremy, ex Axel. ¿Está o no Sí, está? profesor. Muy bien. Presente. Echevar. Presente, profesor. Ya. Muy bien. Marco Vladimir Echevarría. Presente, profesor. Muy bien. Daniel Edgar. Evangelista Joaquín. Presente, profesor. Muy bien. Flores Figueroa Michael Wilson. O Wisler. Presente, profesor. Okay. García Godo Sánchez Miguel Ángel. García Miguel Ángel. No está, ¿no? Ok. Giraldo Fajardo Naciera. Presente, profesor. Muy bien. González Mendieta Claudio Camilo. Presente, profesor. Muy bien. González Torero Raúl José Jesús, ¿no? Raúl Jesús. Raúl Jesús, ¿estás? No está, ok. Mariluz Amira. Mariluz Amira. Oye, profesor, mi compañera Marilu me comentó que su internet se le estaba yendo y se Ah, ya. retiró hace un rato. Ok. Ya. Anthony Junior. Anthony Junior Inga. ¿Está? Presente, profesor. Ok. Yacta Chompitas. Anthony Adrián. Anthony. Presente, profesor. Muy bien. Alonso André. Alonso André Manrique. ¿Está? Ahí está. Ok. ¿Quién más? Ah, Martínez Fuentes. Presente, profesor. Muy bien. Meléndez Blas. Presente, profesor. Muy bien. Luis Ernesto Mendoza. Presente, profesor. Muy bien. Mónica Paola Mendoza. Presente, profesor. Ok. Jean-Pierre Di Angelo. Presente, profesor. Muy bien. Said William Najarro Yaxa. Presente, profesor. Ok. Jair Jean Paul. Presente, profesor. Muy bien. Sebastián Leonardo. Sebastián. Presente, profesor. Muy bien. Frey Edson Pérez Rojas. Presente, profe. Ok. Martín Alonso. Presente, profesor. Muy bien. Aldair Alejandro. Presente, profesor. Ok. Jefferson Jesús. Jefferson. Si tienen algún problema con su audio, levanten la mano, igual se puede escuchar. Ok. Bueno, no está. Rondan Figueroa. O Rondán Figueroa en todo caso. Presente, Muy profesor. bien. Jorge Luis Santamaría Pasa. Aquí alguien levantó la mano. Ya, Jorge Luis, muy bien. ¿Qué más? Jorge Luis, me quedé por acá ya. David Josué Solano Quinte. Presente, profesor. Muy bien. Ashley Miluska. Ashley. Presente, profesor. Ok. Tito Carguas Carolai. Ok, alguien levantó la mano por acá. Ok. Muy bien. Ventura Rengifo Hans. Hans. Ok. Presente entonces. Y finalmente Villanueva Romero. Villanueva Romero. Dan Levy. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien no le ha llamado? ¿Alguien está presente no le ha llamado? Ok, creo que están todos, ¿no? Ok. Simplemente han faltado dos personas.
Lo malo que tengo que tomar 2 veces lista porque uno es práctico, otro es teoría, ¿no? El 33, el 21 y el 17. Ok. En todo caso, si es que se han desconectado solamente por unos breves minutos, se puede volver a corregir. ¿Alguien levantó la mano? ¿Jefferson? ¿Sí? Sí, profe, disculpa, había salido. Ah, tú has salido, ok. Jefferson, ¿no? Tú eres el 33. Entonces esto acá lo voy. Ok. Ya está. Solamente volver a repasar aquí. Solo el 21 y el 17 no han asistido. Listo. Entonces continuamos. Estábamos en el ejercicio 9, ¿verdad? Muy bien. Miren, el ejercicio 9, primero me dicen hay una fórmula para la sumatoria, ¿no? Sumar los senos de ix y variando desde 1 hasta n, para luego calcular el área bajo la región, ¿cierto? F de x igual a seno de x, ¿no? Seguramente esta sumatoria se va a emplear para encontrar esta área, porque aquí justamente aparece un seno, ¿no? Un seno de x. Ok, muy bien. Es ejercicio 9. Primero calculemos la primera parte, ¿cierto? Un 9.1. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de seno de ix, ¿cierto? Entonces acá, bueno, para este tipo de funciones no necesariamente se puede aplicar de forma directa la forma telescópica. Entonces vamos a tratar de expresarlo de una manera, ¿cierto? En que el x se pueda despejar. Exactamente. Cuando tienen ya sea seno de ix o coseno de ix, siempre tratar de sacar un x, sacar el x de en medio, ¿cierto? Para que justamente aparezca por ahí la fórmula o la propiedad telescópica, ¿no? De forma evidente. Ok, entonces la idea es sacar un x de y. Pero para sacar un x, yo voy a tener que hacer el siguiente artificio. Seno de ix por seno de x, eso quiero obtener, ¿cierto? Ok. Entonces, acá lo único que vamos a hacer para obtener esto de acá, ¿cierto? Al final de cuentas, miren, acá yo puedo multiplicar por seno de x y dividir sobre seno de x. Entonces lo que me salga acá yo lo puedo reemplazar adentro. Entonces ustedes recordarán la fórmula para coseno de suma de ángulos y para diferencia de ángulos. Miren, recuerden que si yo quiero obtener seno por seno, hacemos el mismo artificio que hacíamos allá en las primeras clases de cálculo, bueno, de integrales indefinidas, ¿cierto? Que hacíamos, nos expresábamos como sumas de cosenos, ¿cierto? Pero para ello debo recordar las formulitas de coseno, ¿no? Miren, coseno de alfa, ¿cierto? Menos beta, o más beta primero, era igual a coseno de alfa, ¿cierto? Por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta, ¿cierto? Y también coseno de alfa menos beta era igual a coseno de alfa, ¿cierto? Por coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta, ¿cierto? Entonces, si yo resto esto menos esto, se van a ir los cosenos y solamente me quedan sumas de senos, ¿cierto? Sumas de senos. O suma de producto de senos en todo caso. Entonces, luego, si yo resto esto de acá, ok, vamos a hacerlo así mejor. A esto le vamos a colocar estrellita y a esto 2 estrellas. Entonces, si restamos 2 estrellas menos estrellita, nos quedaría de la siguiente manera.
Esto menos esto, me quedaría coseno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa menos beta, coseno de alfa menos beta, menos justamente coseno de alfa más beta. Si nosotros restamos esto, esto con esto se van, y aquí me quedaría esto más esto, ¿cierto? Que me quedaría igual a 2 veces seno de alfa por seno de beta. De tal manera que seno de alfa por seno de beta me queda 1/2, ¿cierto? Esta diferencia. Listo. Entonces, esto seno de ix por seno de x lo voy a reemplazar tomando alfa igual a ix y beta igual a x. Entonces tengo que seno de ix por seno de x es igual a coseno. Miren, el alfa viene a ser dado por ix, entonces me quedaría ix acá, ¿cierto? Menos beta, beta va a ser nuestro x, ¿cierto? Menos coseno de alfa más beta, o sea, de ix más x, más x. Todo dividido entre 2. Todo dividido entre 2. Ahora, volviendo a la suma, ¿no? Entonces luego suma de seno de ix, ¿cierto? Y variando desde 1 hasta n, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Reemplazando esto de acá, pero para reemplazar eso necesitamos multiplicarlo por el seno de x, entonces eso es lo que vamos a hacer. Me quedaría seno de ix por seno de alfa de x, y aquí como le multipliqué por seno de x voy a dividirlo entre seno de x. Recuerden que y va variando de 1 hasta n. Recuerden que el seno de x dentro de la sumatoria está actuando como una constante, ¿cierto? Porque el índice aquí es el y, ¿cierto? Luego lo único que hacemos es reemplazar este producto, ¿cierto? Por este de acá. ¿Y eso qué nos queda? 1 sobre seno de x suma de igual a 1 hasta n. ¿De quién? De eso. Coseno de ix menos x menos coseno de ix más x, ¿cierto? Más x. Sobre 2. Sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Ok. Ahora, voy a sacar el menos. Quiero que este término mayor, porque aquí, si ustedes pueden ver, aquí este de aquí es mayor que este de acá, si consideramos el x positivo. Entonces la idea es utilizar la regla telescópica, ¿no? Entonces, un medio lo voy a sacar afuera, ¿cierto? Y un medio lo voy a sacar afuera, pero lo voy a sacar como menos un medio para que acá me quede esto primero y esto segundo. Entonces me quedaría menos 1 sobre 2 veces seno de x por la suma de y igual a 1 hasta n de quién, coseno de ix más x, que sería quién, y más 1, ¿cierto? Así mejor. Y más 1 por x, ¿cierto? Menos coseno de quién, de y menos 1 por x, esto de acá. Listo. Aquí evidentemente podemos aplicar la regla telescópica, bueno, en realidad la segunda regla telescópica, ¿no? Pero como nosotros no queremos estar recordando cada fórmula, vamos simplemente a adecuarlo para nuestra fórmula telescópica principal. Entonces esto me quedaría así, menos un medio, ¿cierto? Seno de x. Esto me queda suma de y igual a 1 hasta n, coseno de y más 1, x. Le voy a sumar y a restar, o le voy a restar y sumar coseno de ix, ¿cierto? Más coseno de ix, y aquí me queda menos coseno de y menos 1 por x, ¿cierto? Listo. Esto me va quedando menos 1 sobre 2 seno de x, ¿cierto? Puedo aplicar sumatoria para el primero y ahí aplico regla telescópica porque son términos consecutivos. Y acá también regla telescópica, ¿no?
Y aquí también, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué hago? Recuerden, regla telescópica, aplico esto al último y esto de acá al primero. Entonces, al final de cuentas, ¿aquí qué me queda? Coseno, en vez de y voy a colocar n, me quedaría coseno de n más 1, x, ¿cierto? Y menos coseno de x, ¿cierto? Para la segunda también, regla telescópica, coseno de nx menos esto de acá aplicado al primero, en vez de y voy a colocar 1, me quedaría 1 menos 1, 0, por x 0, me quedaría coseno de 0, ¿cierto? Coseno de 0. ¿Listo? Ah, bueno, coseno de 0 yo lo puedo colocar como 1, ¿no? Menos 1. Ya, bueno, si no quiero trabajar con tanto negativo, paso ese menos adentro y me quedaría así, ¿no? 1 sobre 2 seno de x por 1, términos positivos primero, coseno de x, menos coseno de n más 1 por x, menos coseno de nx. Listo, entonces la fórmula para este de acá me quedó exactamente así, ¿cierto? Exactamente así. Ahora, una vez que yo tengo la primera parte, voy a pasar a solucionar la segunda parte del ejercicio, ¿no? Que es justamente calcular, ¿no?, el área bajo la curva. ¿Ok? Miren, la función es una función simple, f de x igual a seno de x, ¿en qué intervalo? En 0 pi medio, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí a igual a 0 y b igual a pi medios. Calculo el delta de x, ya voy a eliminar esto de acá. Calculo el delta de x, recuerden que delta de x está dado por b menos a sobre 2. En ese caso me quedaría pi medios menos 0 sobre 2, que me quedaría igual a pi cuartos, ¿cierto? Recuerden que el CI siempre estamos considerando como el que está al lado derecho, ¿cierto? En este caso nos quedaría el A, ¿cierto? Más I por el incremento de X. El A en este caso es 0 y por el incremento de X me quedaría pi por I sobre 4, ¿cierto? Luego, el área de la región, bueno, si ustedes quieren tener la idea del área de la región, en este caso es bastante sencillo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, seno de X, variando el X de 0 a pi medios, entonces pi medios está por acá. Recuerden que seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1, ¿cierto? Viene así más o menos. Claro, luego viene por acá, ¿no? A pi y así va. Ok, pero nosotros nos piden solamente esta área de acá, ¿cierto? Solamente esa área. Y esa es la región a la cual nosotros queremos calcular su área. Entonces finalmente ya decimos, ¿no? Decimos que el área de la región es igual al límite cuando n va al infinito. ¿De quién? De esta suma de acá. Sumatoria de igual a 1 hasta n de f de ci. ¿Quién es ci? Pi i sobre 4. Por delta de x, ¿quién es? Pi cuartos. ¿Cierto? Ok. Simplemente reemplazo la función, ¿no? Me queda i igual a 1 hasta n. El f de pi por i sobre 4 me quedaría seno de ese punto. Entonces me quedaría seno de pi. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, el delta de x no era b menos a sobre n. Ah, es verdad, sí. Exactamente. ¿Y por qué le puse sobre 2? Sí, tienes razón. Sobre n. 2n acá, ¿no? Sí, que estaba extraño, ¿no? Ok. Listo. Recuerden que delta de x es b menos a sobre n. En este caso nos quedó pi medios menos 0 sobre n, que eso es pi sobre 2n. ¿Cierto? Y aquí
0 más i por delta de x. No, eso simplemente me queda pi por i todo sobre 2n. Exactamente. Luego, eso de acá reemplazando me quedaría aquí 2n, ¿cierto? Y aquí 2n también. El pi sobre 2n lo puedo sacar afuera para que no esté incomodando dentro de toda esa sumatoria, ¿cierto? Entonces me queda aquí pi sobre 2n, ¿cierto? Por la sumatoria de igual a 1 hasta n de eso de acá lo reemplazo, me quedaría seno de pi por i sobre 2n, ¿cierto? Sobre 2n. Pero miren, esto de acá, ¿cierto? Esto de acá vamos a usarlo, o vamos a resolverlo usando esta de acá, ¿no? Muy bien, pero para nosotros el x que aparece en la sumatoria, ¿cierto? En la fórmula de la sumatoria de acá, va a tomar el papel de ¿quién? De pi sobre 12, ¿cierto? Entonces esto me quedaría así, límite n tendiendo al infinito, pi sobre 2n, ¿cierto? Por esto de acá de frente, ¿no? Recuerden que se está tomando el papel del x que aparece en la formulita de acá, ¿cierto? Esto me ha quedado así, 1 sobre 12, ¿no? De x, pero el x está tomando el papel de pi, ¿cierto? Sobre 2n. Ok. ¿Por quién más? Por todo esto que está acá, ¿no? Por 1 más coseno de x, ¿cierto? Coseno de x, ¿quién es x para nosotros? Pi sobre 2n. Bien, más o menos, si no me equivoco, coseno de n más 1 por x. Coseno menos coseno de n más 1 por x. Pero para nosotros, ¿quién es x? Es pi sobre 2n. ¿Cierto? Pi sobre 2n. ¿Qué más? Menos coseno de nx. Menos coseno de nx. Para nosotros, ¿quién es el x? Pi sobre 2n. Listo. Pasamos a resolver eso de ahí. Entonces me queda límite cuando n va al infinito. Aquí podemos multiplicar ya, ¿no? Si lo paso adentro, este 2n con este 2n se van. Y simplemente me quedaría, bueno, pi sobre 2 veces seno de pi. Ah, el 2n está dentro del ángulo, ¿no? No está dividiendo al seno, ¿no? O sí. ¿Dónde está? Ah, no, está dentro del ángulo, ¿no? Ok, entonces esto en paréntesis mejor. Pi sobre 2n, ¿cierto? Sobre 2n. Entonces no podemos hacer nada. Aquí simplemente 2n. Entonces lo único que podemos hacer es multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría acá pi pi sobre 2 o 2, 4 n seno de pi sobre 2n. Eso así. Listo. En paréntesis. Ok. Por 1 más coseno de pi sobre 2n, ¿cierto? Menos, no puedo hacer nada acá también, me queda coseno de n más 1 sobre n por pi, todo junto, menos, bueno, casi no, porque el n ya se va, ¿no? El n se va, me quedaría solamente coseno de pi medios, que es coseno de 90, ustedes saben que coseno de 90 es 0, ¿cierto? Entonces ya no voy a considerar nada ahí. Listo. Ahora debo solucionar todo esto de acá. Bueno, si yo reemplazo infinito aquí adentro, ¿cierto? Miren acá, pi sobre 2n, cuando n tiende al infinito es 0, entonces esto sería coseno de 0, 1, ¿cierto? Menos, si el n va al infinito, esto de acá tiende a pi, ¿cierto? Aquí sobre 2n, ¿no? Se me faltó.
A ver, ¿este 2n dónde estaba? ¿Adentro o afuera? Yo le coloco, está afuera, ¿no? A ver, ¿dónde salió? Justamente aquí hemos reemplazado coseno de pi sobre 2n, ¿cierto? Ah, está dentro, sí está bien. Y aquí me quedó, está dentro, está bien. Sino que acá me faltó colocar el 2, ¿cierto? Entonces si yo mando el n al infinito, lo que está dentro del coseno, eso se va a pi medios, ¿cierto? A pi medios, entonces me cae el coseno de pi medios. Entonces acá me salió un numerito, ¿cierto? El único lugar donde no me salió un número es acá. Entonces debo simplemente aplicar límite a cada uno de los factores. Entonces me queda pi sobre 4n seno de pi sobre 2n, ¿cierto? Ok, aquí me está saliendo indeterminado todavía por el límite en el otro lado, ¿cierto? Cuando n va al infinito, de 1 más coseno de pi sobre 2n, ¿cierto? Menos coseno de, mejor así, n más 1 sobre 2n por pi. Todo acá. Ok, aquí en este lado ya está básicamente resuelto, ¿cierto? Aquí vamos a usar, ¿qué podemos usar acá? Primero resolvemos esa parte de que está al lado derecho. Me quedaría límite. El pi sobre 4n lo puedo sacar afuera si quiero, ¿cierto? Aquí me queda pi sobre 4, ¿no? El n todavía queda. Límite, ¿cierto? Cuando n va al infinito, ¿de quién? De 1 sobre n por seno de pi sobre 2n, ¿cierto? De pi sobre 2n. Acá todavía no puedo aplicar directamente. Si ustedes reemplazan, aquí me queda seno de 0 por infinito. Me quedaría 0 por infinito, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 1. A esto va tendiendo a 0. Esto va tendiendo a, en lo que está dentro del paréntesis, va tendiendo aquí a la división entre el coeficiente de numerador entre el coeficiente de denominador. Entonces me queda a 1 medio. Entonces al final todo esto me queda coseno de pi medios, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 más coseno de 0 menos coseno de pi medios, ¿cierto? Ok. ¿Qué hacemos para el primer límite? Todavía podemos solucionar esto de acá y dejar solamente el último límite. Esto me queda 1 más coseno de 0. Me queda 1 también aquí. Y aquí coseno de pi medios 0. Entonces me queda 2. Aquí lo puedo eliminar con el 4. Me quedaría pi medios, ¿cierto? Por todo esto me salió 2. Por el límite de n yendo al infinito de 1 sobre n por el seno de pi sobre 2n. Entonces acá la idea es utilizar, ¿qué podemos utilizar? El hospital, simplemente tendrías aquí que reacomodar todo, pero acá en este caso creo que sería mejor tomar esto de acá, límite, ¿cierto? De seno de y sobre y, cuando y va a 0, ¿cierto? Eso es igual a ¿quién? A 1, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos usar. Pero acá el y está yendo a 0, acá tengo n yendo al infinito. Lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿cierto? Toma y igual a 1 sobre n, ¿cierto? Entonces como n va al infinito, vamos a tener que el y va a 0. Y simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Me quedaría pi medios aquí, límite. En vez de colocar n, voy a colocar y yendo a 0. 1 sobre n es y, ¿cierto? Y aquí me queda, una cosita, antes de colocar el cambio de variable, voy a hacer el cambio de variable a todo eso de acá, pues, ¿no? Entonces voy a colocar, en vez de colocar y igual a 1 sobre n, voy a colocar a pi sobre 2n. Si el n va al infinito, eso de aquí va a 0. Entonces no hay problema. Entonces en vez de colocar eso, voy a hacer lo siguiente. 1 sobre n, ¿quién sería? 1 sobre n sería justamente, o n en todo caso, ¿no? Aunque a 1, n en todo caso me quedaría pi medios, ¿cierto? Sobre y. Pi sobre 2y. ¿No? El n le pasamos para acá y el y al otro lado. Por seno de y. ¿Cierto? Seno de y. Listo.
Ustedes podrán ver, ya salió, ¿no? Pi medios, límite cuando lleva 0. Simplemente lo trato de acomodar. El pi medios lo puedo sacar afuera si quiero o no. Bueno, vamos a dejarle. Pi medio lo coloco por acá y me quedaría aquí seno de y sobre y. ¿Cierto? Esto de aquí, ¿a dónde va? Esto de aquí va a 1, ¿cierto? Justamente por esto de acá. Entonces, todo este límite, ¿a dónde va? A 1 sobre pi medios, que eso es ¿cuánto? 2pi, 2 sobre pi, ¿no? Entonces, esto me sale 1. Me sale 1. Y eso es justamente la respuesta, ¿no? Sale 1. Nuevamente, recalco, ¿no? Aquí aparecen dos dificultades. Saber encontrar una fórmula para la sumatoria que aparezca en el proceso y resolver ese límite cuando n vale infinito. ¿Cierto? Cuando n vale infinito. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Sí, Fernando? ¿Te escucho, Fernando? Disculpe, estaba muteado. ¿Es necesario aplicar con todas las sumatorias infinitas en los integrales? O sea, para que salga el resultado de ahí uno, No. Porque acá he encontrado otro método y es solamente una resta de dos integrales con lo que son la parte B y parte A. Es que justamente estamos en ese proceso. ¿Ya? Mira. Ajá. Disculpe. No, sí está bien. No, es completamente válido tu pregunta. Sino que tú ya estás más adelante, pues, ¿no? Ya fuiste hasta a donde nosotros queremos concluir. O sea, como le decía, el comienzo de la integral definida fue, ¿no?, encontrar el área usando, aproximando por áreas de rectángulo, ¿cierto? Ese es el inicio, digamos, sería el precálculo antes de Leibniz, ¿no? O antes de Newton. Entonces, ya luego, en la próxima semana, nosotros vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo, que justamente me permite eso que tú me estás diciendo, David, ¿no? Que en vez de estar calculando todas esas sumatorias, nosotros debemos simplemente evaluar la integral indefinida en el límite superior y restarle la integral indefinida en el límite inferior de la integral. O sea, lo que les estoy diciendo, ¿no?, que el cálculo integral me permite calcular el área de la región, ¿cierto? Seno de x, ¿cierto? Diferencial de x, de 0 hasta 1, ¿cierto? Simplemente evaluando, ¿cierto?, la integral indefinida, ¿cierto? Pero evaluarlo en 0 y en 1 y en 0, ¿cierto? Evaluarlo en 1 y en 0. En 0 y en 1, aquí diferencial de x. Eso es justamente lo que me va a permitir el teorema fundamental del cálculo, porque ahí me va a salir, ¿no? Integral del seno me sale coseno de x, ¿cierto? Coseno de x negativo, ¿cierto? Negativo coseno de x evaluado en 1 y en 0. Simplemente debemos reemplazar el coseno, el x en el 1, nos daría menos coseno no es 1, ¿no? Es hasta donde estábamos integrando, hasta pi medios, ¿no? Hasta pi medios. Entonces, me permite calcular hasta pi medios, aquí pi medios y aquí pi medios. Entonces, debo evaluar el coseno en pi medios, ¿cierto? Menos coseno de pi medios, menos coseno, o menos coseno en todo caso, menos coseno de 0, ¿cierto? Y esto me sale aquí, bueno, 0 menos 1, y eso me sale 1, que justamente coincide con esto, ¿cierto? En otras palabras, el teorema fundamental del cálculo me dice que si la integral indefinida, ¿cierto?, de una función f de x es igual a f de x, entonces la integral definida en a, b de la misma función, ¿no?, va a ser simplemente la integral indefinida en b menos la integral indefinida en c, en a, ¿no? O sea,
todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Digamos, sería lo que estamos haciendo hasta ahora, el día de hoy, es aplicar los viejos, digamos, el viejo cálculo, ¿cierto? Sin ninguna tecnología de matemática, digamos. Y justamente integral viene a ser la tecnología matemática en todo caso, ¿no? Que te permite descartar esas sumatorias infinitas, ¿no? Para poder calcularlo directamente de esta manera que es súper sencilla, ¿no? Súper sencilla. Pero la idea es pasar primero por eso para, ¿no? Pasar todas las etapas que ha llevado el cálculo para, ¿no? Convergir justamente a estos casos de acá, ¿no? ¿Ok? Bueno, en todo caso, eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Estamos en perdón, en el ejercicio número 9. Vamos al ejercicio número 10. ¿Cierto? Bueno, en el ejercicio número 10 ya hemos hecho un montón de ejercicios con esto, ¿cierto? Con funciones polinómicas. Entonces no nos vamos a, digamos, a parar ahí a resolver eso, ¿no? Ok. Pasemos al 11. ¿Qué es el 11? Ok. En la 11 me da una serie de límites y me dice que debo expresarlo como una integral definida, claro. Ese es básicamente el mismo ejercicio que hemos hecho en el 2, pero en otro nivel, ¿no? Un poco más complicado. Ni tanto creo, ¿ah? Ni tanto. A ver, veamos. Vamos a hacer las que parezcan más complicaditas. En realidad, está difícil elegir cuál. Vamos a tratar de hacer todas esas que aparecen ahí. ¿Dónde está? Aquí. No puedo mover. Solo un segundo. Ahí ya. Ahora sí. Ok. Veamos ejercicio 11. Miren, el ejercicio 11, bueno, el 11A primero, ¿qué tenemos? Me piden calcular este límite, o calcular esta sumatoria, ¿cierto? Cuando n va al infinito, de i igual a 1 hasta n, de n al cuadrado más i al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Donde para la partición, ¿cierto? 0, una partición de, ¿no? El P es una partición de. Bueno, aquí no aparece el P en ningún lado, no sé por qué lo habrán puesto. A ver. Simplemente en 0, raíz de 3. Listo. Veamos, ¿qué nos queda? Recuerden que, ¿cierto? Recuerden que nosotros, la integral indefinida, ¿cierto? Para funciones integrables, ¿no? Que salen de a hasta b, en este caso de 0 a raíz de 3, de una función f de x, que justamente quiero expresarlo de esta manera. Esto de acá quiero expresarlo así, ¿cierto? Pero para expresarlo así, no tengo que ver que la sumatoria me quede de esta manera. ¿Cómo qué? Como la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de ci, ¿cierto? F de ci, pero no de cualquier ci, sino de justamente 0 más i veces delta de x, ¿cierto? Por delta de x, donde ci es igual a 0 más i veces delta de x. Primero, entonces, delta de x, ¿quién sería para nosotros? ¿Cierto? Raíz de 3 menos 0 sobre n. Entonces, raíz de 3 sobre n. Y ci sería raíz de 3 por i, o i raíz de 3 sobre n, ¿cierto? Entonces, yo quiero que esto aparezca así.
límite cuando n va al infinito, sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿cierto? F de CI sería f de i raíz de 3 sobre n por quién. Incremento de x o delta de x, que es raíz de 3 sobre n. Raíz de 3 sobre n. Entonces, a esta integral, a este límite de la sumatoria que aparece acá, yo tengo que verlo como esto que aparece por acá. Tengo que darle la forma de esta manera. Si yo consigo separar el raíz de 3 sobre n afuera, ¿cierto? Entonces lo que aparezca al otro lado tiene que ser justamente f de i raíz de 3 sobre n. Veamos, ¿no? Entonces yo tengo acá límite, voy a tratar de darle esta forma. Límite n yendo al infinito, sumatoria de i igual a 1 hasta n cuadrado menos i cuadrado a la menos 1 medio, ¿cierto? Bueno, aquí nos está apareciendo raíz de 3 sobre n, entonces fácil. ¿Qué voy a hacer? Multiplico por raíz de 3 sobre n y también, ¿no?, divido entre n raíz de 3. Entonces aquí me quedaría así. Límite cuando n va al infinito, sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿cierto? Ok. El n raíz de 3 lo coloco adelante, aunque no necesito colocarlo adelante, simplemente coloca n, aquí raíz de 3 por acá, y esto abajo pasa como la raíz cuadrada, ¿no? De n al cuadrado menos i al cuadrado, ¿cierto? Por raíz de 3 sobre n. Una vez que lo tienes de esa manera, mira, así dices, esto ya está aquí, ¿cierto? Entonces lo que sobra tiene que ser, ¿quién? F de i raíz de 3 sobre n. Eso debería ser f de i raíz de 3 sobre n, ¿cierto? Entonces yo digo, ajá, f de i por raíz de 3, ¿cierto? Sobre n tiene que ser igual a ¿quién? A toda esta expresión de acá, que es n sobre raíz de 3, ¿cierto? Raíz cuadrada de n al cuadrado menos i al cuadrado, ¿cierto? Aquí lo único que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Ok, si yo digo, ajá, tengo eso ahí, ¿cierto? Entonces digo, si f de i es eso, f de i raíz de 3 sobre n, es todo esto de acá, digo, ya, voy a dar una variable, x igual a i raíz de 3 sobre n. Entonces, porque yo quiero encontrar al final de cuentas el f de x. Entonces, f de x va a ser igual a, ok, el n, si ustedes pueden ver, en realidad no me interesa el n, me interesa el i. O puedo reemplazar al i o el n. Entonces de acá yo puedo decir, por ejemplo, que el i es igual a nx sobre raíz de 3. Entonces estos dos valores los voy a reemplazar acá. El n lo voy a dejar normal, ¿cierto? El raíz de 3 también lo dejo normal. El n al cuadrado lo dejo ahí, menos i cuadrado. ¿Quién es i? Nx sobre raíz de 3. Nx sobre raíz de 3, pero todo está al cuadrado, ¿cierto? Esto de aquí me queda n sobre raíz cuadrada de 3 por n al cuadrado menos n cuadrado x sobre 3, ¿cierto? Recuerden que n siempre era positivo. El n lo puedo sacar afuera, ¿no?, sacando factor común, y el 3 lo puedo mandar adentro, ¿no? Entonces me quedaría así. Bueno, raíz cuadrada, n al cuadrado, por, acuerden que vamos a pasar de 3 adentro, me quedaría 3 menos x cuadrado, ¿no? X cuadrado, ¿cierto? Listo. Y aquí sacando el n afuera, ¿cierto? Me seguía con ese n de ahí, me quedaría 1 sobre 3 menos x cuadrado en raíz cuadrada, ¿cierto? Listo. Entonces f de x es igual a este de acá. Entonces finalmente yo puedo concluir que esta sumatoria toda que aparece por ahí, esa sumatoria que aparece por ahí, ¿cierto? El límite, ¿cierto?
cuando n tiende al infinito de esta sumatoria igual a 1 hasta n de n al cuadrado más i cuadrado menos un medio, ¿cierto? Es igual a integral de 0 hasta raíz de 3, ¿cierto? ¿De quién? De la función f de x, que es justamente 1 sobre la raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Ok, pero ustedes dirán, profesor, ¿para qué estamos haciendo eso? Ok, entonces miren, cuando nosotros estudiemos, ¿cierto? El teorema fundamental del cálculo, entonces para nosotros esto va a ser relativamente sencillo de calcular, bastante sencillo en realidad, ¿no? Porque nosotros ya sabemos calcular integrales de este tipo, indefinidas, ¿cierto? Y como hicimos acá, justamente, ¿no? Integral, bueno, el teorema fundamental del cálculo me va a permitir hacer calcular toda esa integral en estos simples pasos, ¿no? Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un problema, ¿no? Donde involucra límite yendo al infinito de sumatoria, ¿cierto? Lo puedo calcular también usando integral definida, ¿cierto? Lo puedo usar integral definida. Supongamos que ustedes ya puedan usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces esto sale sencillo y por tanto ustedes pueden calcular este de acá fácilmente, ¿cierto? En otras palabras, pueden utilizar integrales para calcular límites infinitos de sumatorias, ¿cierto? Y eso puede pasar para cualquier sumatoria, Por ejemplo, ¿no? Inclusive, digamos, no sé, supongamos que quisiéramos hacer el proceso, justamente el proceso inverso de acá, ¿no? Es como si quisiéramos hacer el proceso inverso de calcular justamente, ¿dónde aparece acá? Calcular justamente esta sumatoria de acá. Esto de acá. ¿Cierto? Pero ahora cuando el límite va al infinito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de calcular todo ese proceso que hemos hecho ahí, le podría dar la forma de la integral de seno de x y simplemente evaluar esta simple integral que aparece aquí y encontrar una fórmula bastante sencilla para la sumatoria de seno y x, ¿no? De seno de x. Ok. Hagamos otro ejercicio de ese tipo. Bueno, en realidad todos los ejercicios son muy parecidos, ¿ah? Acá también, ¿no? ¿O no? Sí, también. No hay ningún problema. Sino que acá lo único que tienes que hacer es expresarlo en suma. Vamos a hacer un poquito más rápido esa b. Bien, la b me queda de la siguiente manera. Límite, ¿cierto? Cuando n va al infinito, 1 sobre n, seno de pi sobre 4n, más seno de 2pi sobre 4n, más así sucesivamente hasta seno de npi sobre 4n, ¿cierto? Me dice en 0,1, ok. Entonces yo quiero expresar todo eso en función de como una integral de Riemann, ¿cierto? Ok, primero tengo que tratar de darle en una fórmula de sumatoria, ¿no? Entonces me queda el límite cuando n va al infinito, 1 sobre n, ¿cierto? Sumatoria, ¿de quién? Bueno, para el término 1, ¿cierto? Este es para el término 1, este es para el término 2, y así sucesivamente, este es para el término enésimo término. Entonces, a medida que va pasando el término, miren, acá 1, seno de 1 por pi sobre 4n, seno de 2pi sobre 4n. Entonces, la formulita para la sumatoria de acá sería seno de i por pi sobre 4n y saliendo desde 1 hasta n. En vez de usar esa sumatoria, me quedaría así. El 1 sobre n lo voy a colocar adentro. Porque la idea es expresar como una integral, ¿no? Seno de i por pi sobre 4n por n.
por 1 sobre n, ¿no? Por 1 sobre n. Entonces, haciendo el mismo proceso que acabamos de hacer aquí, ¿cierto? Recuerden que el delta de x, ¿cierto? Es igual a el límite superior, bueno, aquí me dijeron en 0 y 1, ¿no? Ok. Entonces, en 0 y 1, el a igual a 0 y el b igual a 1. Entonces, aquí me quedaría 1 menos 0 entre n, me queda 1 sobre n. Y el f de ci, ¿cierto? O el ci, mejor dicho. El ci, ¿quién sería? Ci sería 0 más i por incremento de x o por delta de x, que sería i sobre n, ¿cierto? Entonces, la integral para esa partición, ¿cierto? De 0 a 1, ¿de quién? De f de c, de f de x, diferencial de x, ¿cierto? Es igual a límite, cuando n va al infinito, de suma, ¿de quién? De f de ci, que es f de 1 sobre n, o de i sobre n en todo caso, ¿cierto? Por incremento de x, que es 1 sobre n. Ok. Esto de aquí ya está apareciendo acá. Entonces lo único que tengo que hacer es igualar esto a esto, ¿no? Que también está bastante sencillo, ¿no? Porque me dice que el f de i sobre n es igual a seno de i por pi sobre 4n, ¿cierto? Damos x igual a i sobre n, entonces el i me saldría igual a x por n, ¿cierto? Entonces reemplazamos y digo f de x tiene que ser igual a seno de quién, i por pi, pero el i es x por n, ¿cierto? Por pi sobre 4n, ¿cierto? Ahora sí, el n se va y me queda, ¿cierto? Que el f de x es justamente seno de quién, de pi sobre 4 o pi sobre 4 por x. Y listo. Entonces finalmente digo, la sumatoria, toda esa sumatoria, aquí respuesta simplemente, ¿no? Toda esa sumatoria me queda integral, ¿cierto? O ese límite en todo caso, me quedaría integral de 0 a 1, ¿de quién? De seno de pi sobre 4 por x, ¿cierto? Diferencial de x. Entonces, nuevamente quiero que miren la importancia, ¿no? O la aplicación directa que tiene la integral aquí. Porque miren, si a mí me pidieran calcular este límite de acá, ¿cierto? Bueno, inclusive es una suma infinita, mira. Claro, tú puedes decir, profesor, pero yo puedo ir aplicando límite a cada término. Pero recuerden que cuando el n va al infinito vas a tener infinitos términos, ¿cierto? Vas a tener infinitas sumatorias, inclusive, ¿no? Infinitas sumatorias. Claro, una de, digamos, de las partes sería, por ejemplo, ¿no? Aplicar justamente el límite directamente, porque en este caso nos quedaría sencillo de calcular el límite. Pero aquí nos dice no, en vez de calcular el límite, tú también lo puedes calcular ese límite usando la integral definida. Y una vez que tengamos las herramientas que nos va a dar el cálculo más adelante, esto para nosotros va a ser la integral del seno de x, que justamente es menos coseno, ¿cierto? De pi cuartos en este caso, por x sobre pi cuartos, ¿cierto? Y evaluado en quién? En 1 y 0. Entonces, en vez de estar calculando toda esa sumatoria, lo único que debemos hacer es evaluar este menos coseno de pi cuartos x sobre ese pi cuartos en 1 y en 0, ¿cierto? Que va a salir también bastante rápido. Ok. El resto también es bastante parecido. Eso ya queda como ejercicio para ustedes. A ver, hagamos otro ejercicio que aparezcan por acá. En realidad todos son muy parecidos a partir de ahí. Por ejemplo, el de acá, bastante sencillo también. Esto también, ya hemos hecho bastantes ejercicios. El de acá también. Aquí simplemente me piden desigualdad de máximo mínimo que hemos hecho en clase, que también no es complicado. A ver, ¿qué aparece por acá? Demuestre que si f es integral, entonces
si la función f es negativa, o por lo menos no positiva, en un intervalo, entonces la integral también es negativa. También es sencillo porque, miren, venga por acá. Entonces esto quiero que quede claro, ¿no? Que si la función es negativa, ¿cierto? La integral es negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Eso es importante recordarlo porque al momento que me pidan calcular áreas, ¿cierto? De regiones sombreadas, ¿no? Por ejemplo, quiero que tomen atención en esto porque es probable que vengan preguntas en el examen. Bueno, no, tal vez no en esta vez, o sí, puede ser. Que pueda haber de repente un área así, digamos, ¿no? Así. Entonces, supongamos que yo les pido calcular el área de esta región sombreada. Y ustedes podrán pensar, profesor, el área de esa área sombreada es integral de A hasta B. Y eso no es verdad. El área cuando la curva está arriba, sí, ¿no? El área, ¿cierto? Es justamente la integral. O sea, aquí aparece un C, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando nosotros queramos calcular áreas, ¿cierto? Aquí tenemos una área, aquí tenemos un área A2. Entonces, si yo quiero calcular el área de todos ellos, lo que voy a hacer es calcular. Aquí la integral coincide con el área, porque la función aquí es positiva, ¿cierto? Es lo que hemos venido haciendo en la primera parte de la clase. Pero sin embargo, aquí como la curva está debajo, ¿cierto? La integral de A hasta C no va a ser justamente el área de A1, pero sí va a ser menos el área, porque esto de acá me va a dar un número negativo, porque la integral de A hasta C va a ser justamente un número negativo, como vamos a probar ahorita. Entonces, como el área no puede ser negativo, ¿cierto? Entonces, tengo que multiplicarlo por menos 1. Inclusive puede ser que la integral me salga 0, por ejemplo, en el caso específico de quién. Por ejemplo, de x al cubo, por ejemplo, ¿no? Si tengo x al cubo y yo integro en menos 1 y 1, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Estas dos áreas son iguales, ¿cierto? Área 1, área 2. Y acá tengo menos 1, 0, ¿cierto? Menos 1, 0. En realidad el área 2 tiene que ser justamente menos la integral desde menos 1 hasta 0 de la función f de x, diferencial de x. Y el área 1, como es positiva, normal. Puedo calcular simplemente como la integral de 0 a 1 de f de x, diferencial de x, ¿cierto? Entonces cuando está por debajo el área va a salir menos la integral, ¿cierto? ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos integrado desde menos 1 a 1 f de x? Si f de x hubiera sido x al cubo, ¿cierto? Entonces me saldría esta integral de acá a acá más esta integral. Pero esta integral de acá va a ser la inversa, menos la integral de acá, y por lo tanto ello me va a salir justamente 0. Porque estas dos áreas se van a anular, porque la integral de acá a acá me sale a1 y aquí me sale menos a1, ¿no? Porque justamente estas dos áreas son lo mismo, ¿no? Claro, cuando nosotros hagamos resolvamos o demostremos el teorema fundamental del cálculo, esta integral se calcula sencillamente como la integral indefinida de x al cubo, que sería x a la cuarta sobre 4, integrando desde 1 hasta menos 1. Y eso es igual a 1 sobre 4, ¿cierto? A la cuarta, menos 1 a la cuarta sobre 4. Justamente me sale 0, ¿no? Por eso que le digo, ¿no? Esos se anulan en todo caso. Y aunque parezca sencillo esto de acá, ¿cierto? Es una propiedad que a muchos profesores les gusta colocar en olimpiadas de cálculo, ¿cierto? A veces le dan algunas funciones complicadas, encontrar la integral definida, ¿cierto? Y en una de las propiedades específicas no viene ahí justamente que la función es impar, como es en el caso, ¿no? De hecho, cuando la función es impar y tú tomas el intervalo desde menos a hasta a, esa integral siempre te va a salir 0. Entonces, por lo menos
en las Olimpiadas de Cálculo ellos consideran bastante la rapidez. Y en ese caso uno tendría que dominar bastante bien esas propiedades, ¿no? Función impar, integra sobre entre menos a y a, siempre te va a salir 0, ¿no? Entonces son propiedades que nosotros vamos a ir viendo más a profundidad conforme vamos avanzando en la teoría. Finalmente vamos a demostrar este de acá, ¿no? Que me dice, demuestre que si f es integrable, entonces si la función también es negativa, o no positiva en todo caso, entonces, en a, b, entonces el integral es negativo. Bueno, como la función es integrable, eso ya me están diciendo por hipótesis, ¿cierto? Entonces, su integral es igual a las sumas a la integral inferior o a la integral superior, ¿cierto? Ok. Entonces, la integral de a b, ¿cierto? F de x, el diferencial de x. Inclusive, podríamos tomar, ¿cierto? Justamente como vimos en la última parte de la clase, ¿no? Tomar intervalos de igual tamaño y simplemente considerar la imagen de cualquier puntito que se encontraba ahí. Claro, como es integrable, entonces esto de acá me sale igual a sumatoria, ¿cierto? O límite en todo caso. El límite. O también lo puedes hacer usando sumas superiores o sumas inferiores, ¿no? El límite cuando n va al infinito, ¿cierto? De las sumatorias de igual a 1 hasta n de f de ci, ¿cierto? Por el incremento de x o delta de xi, ¿cierto? Pero recuerden, esto es menor o igual a 0, f de ci es menor o igual a 0, esto es mayor que 0, entonces f de ci, ¿cierto? Por incremento de ci es menor o igual a 0. Si esto es menor o igual a 0, sumatorios de números menores o igual a 0, ¿cierto? Me queda menores o igual que 0. Como f de ci por incremento de xi es menor o igual que 0, entonces, ¿cierto? La sumatoria en sí hasta n de los f de ci por incremento de xi también es menor o igual a 0. Si esto es menor o igual a 0, entonces, ¿cierto? El límite, cuando n va al infinito, de cosas que son menores o iguales a 0, también es menor o igual a 0, ¿no? Bastante sencilla en realidad. ¿Cierto? Y eso acaba la demostración. Ok. Bueno, ahí tienen ejercicios para que vayan resolviendo. Luego voy a colocar una lista de ejercicios de este tema de esta semana y de la otra semana también, para que ya lo vayan resolviendo, para que entreguen en la octava semana. En la octava semana no necesariamente el día del examen, lo voy a dejar hasta el domingo de esa semana 8, ¿ok? Para que también tengan tiempo de organizar todo. Ok, chicos, ha llegado la hora. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí, Fernando? Profesor, disculpe, ¿no tienes solucionarios de esos ejercicios? No, la verdad no. Pero en cualquier caso, si tú no puedes encontrar la solución de alguno, me puedes escribir igual, ¿no? Yo te puedo estar respondiendo. Que en realidad, estos ejercicios yo los he sacado de algunos libros donde están propuestos. No tengo solucionario. Pero si en algún caso, si tienen problema en algún ejercicio, yo les puedo estar ayudando. ¿No? Pueden escribirme al email. De hecho, hay alumnos que siempre me escriben y yo siempre lo respondo. A veces no en el momento, porque a veces uno está dando clases o está ocupado. En el momento que tengo tiempo, siempre trato de responderles. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, Fernando. Bueno, en todo caso, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, chicos. Mónica, ¿sí?